tener? ¿Y ustedes lo creen? Sí. Todos los días suceden milagros, hermanos. Hoy puede suceder hoy día un milagro en tu día también. ¿Quién les habla? Ella es mi señora, Susana, yo me llamo César. Tenemos 18 años unidos. Tengo 2 hijos. El mayor 18 años y la segunda de 15 años. Como decía bien el hermano Tracy, al principio cuando me conocí con mi señora y estábamos enamorados entre comillas, todo era bonito. Nos llevábamos tan bien que podíamos soportarnos incluso a veces hasta cierto malos tratos, nos dejábamos pasar muchas cosas porque estábamos tan enamorados que no veíamos los defectos en ella ni ella tampoco en los míos. Es difícil a veces conocer verdaderamente a una persona cuando estamos enamorados. ¿Saben cuándo es que conocemos verdaderamente a nuestra pareja? Cuando nos unimos, cuando estamos casados. Ahí donde sacamos las garras, ¿cierto? Muchas cosas ustedes han dejado pasar cuando estaban enamorados, pero en la casa comenzaron a sacar sus garras, a mostrarse verdaderamente cómo eran, su violencia, sus malos tratos, las borracheras, en fin, un montón de vicios. Algo pasó así en mi vida. Cuando yo me uní con mi señora, luego de muchos tiempos ya, mi manera de ser cambió. Venía yo con una violencia que arrastraba desde mi casa. A ella comenzaba a tratarme mal. Le ponía la mano, nos parábamos peleando, discutíamos de todo. Los motivos de las discusiones eran el dinero, la falta de afecto. Siempre nosotros reclamamos afecto. Tú no me haces caso, no quieres cumplir mis requerimientos. O sea, siempre nos quejamos de nuestra pareja. Y yo siempre me quejaba de eso de ella. Y era el motivo para pelear, el dinero, siempre el dinero. Entonces, yo en mi casa, como decía el hermano, ¿no? Yo me sentía ya cansado de llegar a mi casa. No quería llegar a mi casa. Más paz, más tranquilidad la encontraba con mis amigos, la encontraba en la calle. Porque llegar a casa era pelear y pelear y pelear. Pero la violencia era tanto, hermanos, que yo no me daba cuenta. No me daba cuenta de lo que hacía. No solamente me hacía daño a mí, sino a ella y mis hijos. Mis hijos eran pequeñitos y se criaron en un ambiente donde había violencia. Por contarles algo así nomás, de repente en la mañana ni bien nos levantábamos con unas cóleras y odios, que yo agarraba, ella servía todo el desayuno en la mesa, y de repente bastaba una simple discusión y yo me ponía recontra violento. Me acuerdo que una vez agarré y tiré toda la mesa del desayuno con todas las cosas, pateaba las cosas, agarraba mi equipo, lo tiraba, era demasiado violento, hermano. Rompía mi radio, mis equipos, todo lo rompía. No podía desfogarme con ella. Y yo decía, ¿por qué me pasan todas estas cosas? Yo me sentía mal dentro de mí. Claro que sí, me sentía mal, pero lo hacía. Hacía el mal que no quería. Y yo me decía, Dios mío, ¿qué me está pasando? ¿Por qué soy así? Y no solamente con ella, sino en la calle, cualquiera que me decía algo, de frente me iba a las manos, era demasiado violento. Yo les quiero contar una parte de mi vida que de repente es muy triste para mí, ¿no? Me acuerdo en uno de tantos días en que discutíamos y peleábamos, una vez una mañana agarro y a ella reaccioné mal y le tiré un fierro. Simplemente se la tiré. Reaccionaba así. Generalmente a veces nos pasa eso cuando nos sentimos atacados, queremos reaccionar. Y yo reaccioné, mi manera de reaccionar era esa violencia. Yo agarraba y le tiré. Cuando en eso mi hijo estaba pequeñito todavía, y él de la cama salta y se pone delante de ella. Y me miró con unos ojos de odio. Primera vez vi que mi hijo me miraba con una cara de odio, y era pequeñito. Y me dijo, basta ya, a mi mamá no la vas a tocar. Nunca más la vas a tocar. Mi hijo en ese momento se puso ella.
Yo lo miré y dije, Dios mío, algo estoy haciendo mal. ¿Por qué soy así? Y descubrí en ese momento que le estaba haciendo daño a mis hijos. Hasta ese momento no lo veía yo. No lo veía. Y simplemente salí de mi casa y me escapé. Y pasaron los días, pasaban el tiempo y pasó años en que nosotros vivíamos, pero ya no estábamos juntos ya. Porque como pareja nos habíamos separado. Era tanto ya la rutina, el aburrimiento, que yo comencé a estar con otras mujeres. No solamente le saqué, como se dice, la vuelta, hermano, una vez, sino 2 hasta 3 veces. Queriendo buscar, de repente, ese amor en otras parejas, ¿no? Que es la cosa, que es algo que es una mentira, hermanos. El problema no era ella. El problema no eran mis hijos. El problema era yo. Cada uno de nosotros a veces somos el problema y queremos echarle la culpa a otra persona. Yo para estar con otra mujer decía, no, sí, mi mujer es así, es asá, no me comprende, que esto, que el otro. Es verdad, no me comprendía. Pero yo tampoco la comprendía a ella. Y me acuerdo que después de tanto tiempo estar así, peleados, separados, ella, gracias a Dios, hizo su primer retiro. Un primer retiro en que cambió su vida. Y ella, desde ahí, ella comenzó a cambiar su manera de ser conmigo. Ya no me trataba mal, no me insultaba. Ella agarraba, se mordía los labios por no decirme algo, pero era yo quien le seguía peleando. ¿Por qué? Porque estaba caliente con la cabeza con otra mujer. Pero yo me preguntaba, y bastó una jornada así como esta, en que un hermano dio un testimonio de vida, y me puse a pensar de que yo estaba mal, que mi familia estaba mal. Pero si ustedes se dan cuenta, hermanos, ahorita, todo tiene un origen. Todo tiene un origen. Yo decía, ¿por qué soy violento? Y cuando hice mi retiro, me di cuenta de que esa violencia que tenía, esa manera de ser, yo la arrastraba ya desde mi casa. Porque esa violencia yo la recibí de mis padres. Mi madre también era recontra violenta conmigo. De ahí, por eso les quiero decir, lo que ustedes digan y hagan van a afectar a sus hijos. Como de repente a muchos de ustedes fueron afectados cuando fueron niños. Mi madre a mí me daba con el palo, la agarraba con lo que sea, yo me escondía debajo de la cama, ella me sacaba y me pegaba. ¿Y por qué? No lo comprendía, yo la odiaba a mi mamá, le deseaba hasta la muerte. Yo le decía, ¿cómo no se muere esta vieja de miércoles, no? Así, ¿no? La odiaba, y no solamente yo, sino mis hermanos, porque mi mamá no era de esas personas que son cariñosas. Que yo me acuerde, de niñito, nunca sentí un abrazo y que me dijera, hijito, te amo. Le traía una buena nota y para ella era indiferente. ¿Y por qué era indiferente mi mamá? Yo no la entendía, simplemente en ese momento yo la odiaba nada más. Pero, ¿y saben por qué era mi mamá así también? Porque ella también había recibido violencia. Ella, en su casa, su padre la abandonó. Mi abuela, su mamá, tenía que salir a trabajar. Ella se crió prácticamente solita, estando en la casa, haciendo sus cosas. ¿Quién le iba a dar cariño, amor? Cuando ella conoció a mi papá, se ilusionó tanto, se enamoró, pensó que era el hombre de su vida. Cuando nos enamoramos pensamos a veces que nuestra pareja es la pareja de nuestra vida, nuestra mitad, ¿no? Pero, ¿saben qué pasó? Mi mamá, los primeros años de casada, estaba feliz con mi papá, se querían mucho, pero dentro del matrimonio apareció una persona, una mujer, diciendo que mi papá se había casado con ella hace tiempo. Qué doloroso para una mujer que deposita todo su amor, toda su confianza y su ilusión con un hombre y recibir la tremenda desilusión y decepción de que ese hombre era casado. Y mi papá también igual le sacaba la vuelta y todo. Por eso que mi mamá agarraba y se desfogaba con nosotros, pero nos daba de alma, con el palo, con todo, y le decía a mi papá, desgraciado, maldito, con tus hijos me la voy a agarrar, con tus hijos me la voy a agarrar. Y yo crecí con ese odio
con esa cólera con mamá, porque no la entendía todavía, que un día yo vine borracho, y ella me recibió mal como siempre, y discutimos y peleé con mi mamá, y yo la empujé con mucha fuerza, con mucha ira, porque le tenía odio desde que era niño. La empujé hacia la cama y me tiré sobre encima de ella y puse mis manos en su cuello, porque tenía tanta cólera que yo le deseaba la muerte, la odiaba porque era mala. Yo decía a mi mamá, eres mala, y yo la quise ahorcar y estuve presionando su cuello, pero mientras que pasaba eso, yo miré su rostro asustado, sus ojos que me miraban, y dentro de ella, ¿saben qué vi? Vi una persona que necesitaba cariño también. Como que en sus ojos yo vi a un ángel que me detuvo, y simplemente salí huyendo, salí corriendo. Esa noche no vine, comencé a beber, a tomar, porque era uno de mis otros vicios, el ser alcohólico, tomaba. Luego regresé donde mi madre para pedirle perdón, y no me dio nunca el perdón, ni porque me arrodillé ante ella y le pedí perdón, no. Hermanos, ¿cómo quisiera pensar de que este episodio de mi vida fuera un sueño, que fue producto de mi borrachera y fue una ilusión? Pero no, fue real, fue real. Y desde ahí estuve con ese sentimiento, con esa carga, y cada vez que yo peleaba en mi casa con mi mujer, cada vez que peleábamos, yo veía a mi madre en ella. Tú no me tratas bien, eres como mi madre, eres mala, por eso que yo era así con ella. Cada vez que peleábamos, yo veía a mi madre en ella. Yo decía, Dios mío, algo estoy haciendo mal, ¿qué me pasa? Y bastó una jornada así para yo entender el porqué. Lo que ustedes son, hermanos, y lo que yo era antes, lo que ustedes son ahora, son la consecuencia de cómo se criaron cuando eran niños, la forma en que se educaron, y esas cadenas siguen arrastrando, y eso mismo, la forma de cómo son ustedes, se lo van a pasar a sus hijos. Así que, hermanos, gracias a Dios yo hice mi retiro, y fue lo más maravilloso en mi vida que pasó. No fueron los amigos que me aconsejaban, oye, cambia. No fue una amiga al que yo iba y le pedía consejos, que ella era psicóloga. No me cambió sus palabras. El único que me cambió fue Dios. Dios cambió mi corazón, cambió el corazón de mi familia. Nos restauramos como familia. Me di cuenta que yo estaba mal. Lo primero que yo hice cuando salí de mi retiro fue ir corriendo de mi madre a pedirle perdón. Pero antes de eso yo estuve orando para que ella me perdonara. Y cuando fui a pedirle perdón, le dije, mamá, te quiero pedir perdón. Y yo te perdono por todas las cosas que me hiciste, mamá. Ya no quiero tener este resentimiento, esta cólera hacia ti. Yo te pido que me perdones. Ella simplemente agachó la cabeza, yo la abracé, y fue algo maravilloso en mí, hermano. ¿Sabes qué? Ella se dejó abrazar. Se puso como una bebita, una señora de más de 50 años, se acurrucó. Le faltaba amor también, algo que no lo tuvo desde que era niña, ni con mi papá. Necesitaba amor, como lo necesitaba yo, como lo necesitaba ella, y como lo necesitan ustedes, y como lo necesitan sus hijos. Amor. El amor es el que nos cambió. El amor cambió mi vida. Hoy puedo darle gracias a Dios que después de más de 40 años yo puedo abrazarme con mi mamá, y ella me recibe con los brazos abiertos, me abraza, me besa, me dice, hijito, te quiero. Yo me pongo como un bebé cuando estoy con ella, porque ella también recibió a Cristo en su corazón. Mis hermanas, mis hermanos todavía se extrañan de que yo pueda abrazar a mi mamá. Ellos hacen muecas porque ellos todavía siguen con esa violencia, con ese resentimiento, con esas cóleras. Somos 6 hermanos con muchos problemas, ninguno tiene pareja estable.
Uno de ellos es homosexual. Todo lo que causó una familia desunida, con falta de amor. Pero hoy día, gracias a Dios, yo puedo llegar a la casa de mis madres, de mis padres, y yo le doy ese cariño, ese amor del cual el Señor me ha dado a mí. Y ellos me reciben con bien y me piden consejos. Por eso yo le doy gracias a Dios por haberme cambiado mi vida. Está cambiando la vida de mis padres, de mis hermanos también. Así que yo quiero, hermanos, que a través de un aplauso le den un aplauso al Señor por la vida que puede hacer en ustedes también. Denle un aplauso al Señor, hermano. Amén. Bueno, buenos días, hermanos. Bueno, mi esposo les ha dado parte de lo que ha sido mi vida con su testimonio. Como se puede saber, ¿no? Cuando me enamoré de él, pues después de que mi papá falleció, porque mi papá era todo para mí, yo era su engreída, el 100%, y cuando falleció él, como que yo dije, pues estaba mi mamá, mis hermanos, pero yo dentro de mí dije, estoy sola. Yo me sentía sola, tal vez porque era el único que me daba amor. Mi mamá era pues una persona fría por la educación que tuvo, no vivió con sus papás, siempre trabajando desde muy jovencita. Entonces nunca supo abrazarme, nunca supo engreírme como lo hacía mi papá. Mi papá murió, como que mi vida no tenía sentido. Luego lo conocí a él. Era como un consuelo, pues, por todo lo que yo estaba pasando. Me enamoré. No, yo lo amaba mucho. Siempre nos veíamos seguidos, todo era de él, nos llevábamos bien, él me engreía, pero había un detalle que a mí me gustaba mucho en las fiestas, de la casualidad que cuando él venía a buscarme, él no me encontraba. Se molestaba conmigo, pero yo le decía, pero tú vienes cuando tú quieres, cuando yo te espero sentada hasta tarde tú no vienes. Entonces yo digo, pues, yo decía, mientras él está por ahí divirtiéndose, vacilando, yo acá como una tonta, decía, y me iba con mis amigas, con mis amigos. Al otro día pues, se molestaba, que te vas, que yo no sé dónde está. Y yo le decía, que vienes cuando quieres. Pero cuando empezaba pues a hacerme cariño, todo eso se me olvidaba. No, hasta que salí embarazada de mi hijo. Todo cambió, como que todo acabó ahí. Yo tenía que ir a buscarlo para dinero, tenía que estar atrás de él, tenía que decir, mira, yo necesito para eso. Discutíamos, le empecé a agarrar cólera, porque de esa manera yo pensaba que estaba demostrándole que yo estaba sola. Y siempre en un rincón de mi casa lloraba. Y le decía, papá, ¿por qué no estás? ¿Por qué me has dejado sola? Y yo me sentía completamente sola. Gracias a Dios que nunca pasaron pensamientos malos por mi cabeza. Pero a la vez me daba fuerza por lo que estaba embarazada y decía que me ayudara a salir adelante. Pero siempre andaba por aquí, por allá, buscándolo y siempre me rechazaba. No me dice, ¿qué quieres? Tú solamente vienes a buscarme por plata, lárgate. Decía, lárgate, no quiero verte, no te soporto. Hasta que
yo decidí así, no ir, no importa. Pero vino una vez una persona a mi casa y me dijo, ¿verdad? ¿Tú por qué ya no vas a las cosas, a las actividades que hay ahí en la fábrica donde trabajas? Y ya no, le decía, ¿para qué? Y me decía, pues te digo una cosa, anda, ponte alerta que él está andando con otra. Entonces yo no le dije nada a él venía cuando se acordaba, no le dije nada. El día sábado decidí aparecerme de sorpresa. Y me aparecía, ni bien yo me parecía, él salía sonriente y todo, pero cuando me veía era algo como que veía, no sé, lo peor, como que algo que le amargó la vida. Entonces, mi hijo mayor ya había nacido, tenía 2 años, cuando le detectaron que tenía asma. Yo me aferraba mucho a mi hijo, ella no sabe, a veces no me importaba si venía o no, y aferré el amor que sentía a mi hijo. Igual, cada vez que necesitaba plata, a buscarlo de su mamá, porque ahí dormía la borrachera, y a veces lo negaban, le respetaban el sueño y lo negaban, que no está, que no está. Yo volvía a regresar si estaba ahí, durmiendo la borrachera. Mi hijo comenzó a padecer fuertemente de esa enfermedad y tocó que una madrugada se le cerró completamente el pecho y como siempre sola. Yo estaba sola en ese momento. Cargué a mi hijo llorando desde las 9 de la noche, estuve hasta las 1:30 de la madrugada en el seguro de Argamos, sola y en brazos porque no había camilla para él. Yo me dolían los brazos todo, pero aguantaba y en esos momentos yo le pedí a Dios que ayude a mi hijo, porque no es fácil ver a un hijo que parece como que se le va la vida, está pero mal. Estuve hasta las 1:30 de la madrugada. Lo nebulizaron muchas veces, comenzó a ponerse bien, le dieron aerocámara, todo para un tratamiento. Yo tenía un solo pasaje para regresar a mi casa. Y dije, a estas horas de la madrugada, ¿cómo me voy? Dije, sí. Y caminé hasta la avenida Arequipa y la 73 en ese entonces pasaba hasta tarde. Me tocó bajar en un lugar donde en ese entonces pues era muy peligroso, todo era oscuro, solitario, y caminar como casi caminando 40 minutos a mi casa con él cargado y sola. Yo pasé por la casa de él porque tenía que pasar para llegar a mi casa y yo miraba y decía, mientras él durmiendo, yo acá conmigo. Y rezaba y decía, Dios, que no nos pase nada, que no nos pase nada, porque por acá hay muchos rumores, muchos delincuentes, que no me pase nada. Y gracias a Dios, faltando como 5 cuadras para mi casa, se apareció mi hermano el mayor y me dice, ¿qué haces tú a esta hora acá? Y yo le dije, pues vengo de hacer ver al bebé, que está mal, que tiene esto y lo otro. Y él nada, la vida continuaba igual con él. Cuando quería estaba bien, cuando quería se iba. La primera vez que me fui infiel no pude tener una base como para decirle, pero la segunda vez, cuando estuve embarazada de mi segunda hija, sí, y se lo dije. Y le dije, ¿sabes qué? Yo no me voy a morir, yo no me voy a ahogar en un vaso de agua. Quiero que te vayas, porque él no quería ese embarazo de mi hija. Él no quería tenerla, me decía, abórtala. Fue un momento de mi vida que tanto que me insistía y tanto que me insistía,
yo estaba pensando en hacerlo, pensaba en cómo, y me decía que él me conseguía la plata, pero otra parte de mí decía, no, pero si con tu primer hijo tú dices eso, porque ahora lo vas a hacer, que no sé qué. Total que una noche los pensamientos me invadían y lo que él me decía y lo que él me insistía y me atormentaba. Y dije ya que yo no quería. Mi hermano dice que mi hijo de 2 años, como jugando, saltara sobre mi barriga. Me decía, sí, a ver si así podía hacer que se viniera o producir un aborto. Pero vi que no pasó nada. Y él volvió a venir y lo mismo, que yo no tengo plata, pero para tomar, para las amigas, porque ganaba muy bien, ahí había suficiente plata. Entonces fue cuando le dije, si no quieres a mis hijos, le dije, vete. Yo le dije, vete, la puerta está bien abierta, yo que sea, qué sé yo, comeré piedras, pero con mis hijos. Le dije, tú te vas con las manos vacías, pero yo me quedo con lo más sagrado, mis hijos, le dije. Y ese fue amargo, molesto. Así mi embarazo siguió. Y yo, con tristeza y siempre tratando de buscar a mis amigos, a mis mejores amigas que me consolaban, que me sacaban, que me hacían olvidar de eso. Y siempre sufría mucho porque yo decía, papá, si tú estuvieras acá conmigo, mi vida hubiera sido diferente. No me hubiera pasado todo lo que me está pasando. Yo creo que no hubiera pasado esto, pero lo estaba pasando. Le damos un fuerte aplauso, además es difícil. Sacar a raíz a todas las cosas que uno tiene adentro, todo el sufrimiento, recordar de nuevo. ¿Ah? Si ellos están aquí es porque quieren compartir lo que ellos pasaron y hacerles ver a ustedes que también se puede superar. Los conozco a ellos varios años y de verdad, gracias a Dios, ellos pueden tener ahorita otro tipo de vida mejor. ¿Ah?